Estás escuchando Es la Mañana de Guadalajara. 12:16 y arrancamos ya esta edición de martes 19 de diciembre en Es la Mañana de Guadalajara. Se lo comentaba hace apenas unos instantes. Hoy tenemos visita de lujo y de altura, por lo que es ella, por lo que representa y por los valores que ella trae consigo. No podemos esconder que hay una muy buena relación y yo no lo quiero esconder. Para mí es una amiga a la que hoy doy la bienvenida, a pesar de tener cargos tan importantes como senadora del Partido Popular y también vicesecretaria de Acción Sectorial en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, por no hablar también de sus ocupaciones como portavoz popular en el Ayuntamiento de Brihuega. ¿De quién hablo? Pues de mi queridísima Ana González. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días, Moni. Encantada de tenerte por aquí. Día y semana súper importante para muchas cosas, pero yo sé que para ti la educación y la situación en la que nos encontramos ahora siempre es uno de los primeros desvelos que tú tienes, y se lo digo de verdad, porque esta es una mujer que, además de saber muy bien por dónde, cómo respira, ¿no?, la educación en Castilla-La Mancha, sabe muy bien dónde están los aciertos y dónde están ahora mismo los errores. Creo que por eso has tenido mucha mano para traerte hasta aquí, hasta Guadalajara, la pasada semana, ese primer foro en relación a la educación, sobre educación, que ha organizado el Partido Popular de Castilla-La Mancha y que habéis puesto en marcha en el CMI Eduardo Guitián con muchísimo éxito, con representantes de toda la comunidad educativa y con conclusiones que ahora pondremos sobre la mesa. Pero, Ana, ¿qué te parece si empezamos hablando del porqué de la necesidad de la creación o de la puesta en marcha de este foro de educación? Bueno, pues eso es una estupenda pregunta. Y efectivamente yo lo que hice fue cumplir con una encomienda que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, a través de la presidenta Cospedal, se nos hace a la vicesecretaría sectorial desde septiembre, desde que se empieza a presentar o hay una especie de borrador de los presupuestos, se nos insiste en continuar trabajando para, desde el Partido Popular, y la presidenta Cospedal así lo transmite en una reunión de comité de dirección, de recoger las propuestas de los castellanomanchegos y de los ciudadanos, de ver el pulso de cómo está la situación, y desde la vicesecretaría hacemos dos formatos. Uno son las comisiones regionales que llevamos montando desde julio, en los diferentes ámbitos, y otra modalidad de recoger y abrirse a toda la sociedad civil, que es a través de los foros. Hace 3 semanas hicimos el primer foro de agricultura, se hizo en Socuéllamos, y teníamos otro foro muy importante y pendiente, como tendremos más, que era el foro de la educación. Claro, el foro de educación, Guadalajara era gran candidata para ello, y decidimos, ya te digo, por encomienda y mandato de la presidenta, de el siguiente foro después del de Agricultura, Educación. Hicimos 2 ámbitos muy importantes, que era el sistema no universitario, es decir, el sistema educativo. Tenemos a nivel nacional, además, estamos trabajando tanto en el Congreso, Silvia Balmaña, como yo en el Senado, el Pacto de Estado Político y Social por la Educación, y decidimos formar el formato de lo que te decía del sistema educativo y, por otro lado, también de la universidad, y más con lo que estaba sucediendo en la universidad ahora en Castilla-La Mancha y los movimientos que había. La verdad es que tuvimos ponentes de lujo. En la primera mesa, iniciamos el foro con la bienvenida de Antonio Román como alcalde, que no podía ser de otra manera, como anfitrión, claro. Y además con un tema importante que tienen, que es el campus universitario de Guadalajara. Nos recibió también y explicó el motivo del foro nuestra presidenta provincial, Ana Guarinos, y además presidenta del grupo en las Cortes Regionales. Y luego el secretario de Estado, Marcial Marín, vino pues para presentar cuál es el posicionamiento a nivel nacional y la intención clara y evidente de tender la mano, porque la sociedad nos lo está pidiendo, que es un pacto de Estado por la educación. Y luego ya sí que montamos y organizamos 2 mesas con docentes y personas de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Sistema educativo no universitario, tuvimos representantes de los docentes de Castilla-La Mancha, con Ramón Izquierdo, presidente regional de AMPE, y de Guadalajara tuvimos a FESIE, que es el sindicato de la concertada, con Juan Jesús Batanero como presidente provincial, pero le acompañó el presidente regional Javier, que también es de Guadalajara, y tuvimos representación de los padres, de la concertada,
a través del presidente provincial, porque el regional no podía, se invitó a los representantes de los padres de la enseñanza pública, pero por cuestiones de agenda no, y además no nos pudieron enviar a nadie. Es una pena porque hay que escuchar y hay que tener voz en todos los foros. Tuvimos una profesora de formación profesional del Luis de Lucena, Rocío Ochoa, que nos planteó, porque además es que nosotros creemos que un gran protagonismo en este pacto de Estado y en la educación de Castilla-La Mancha también tiene que ser la formación profesional, por una apuesta decidida como uno de los itinerarios, siempre lo digo, de primera categoría. Y luego tuvimos al director del Colegio Las Candelas, de Torrejón del Rey, de primaria, pues un poco para tener todo el protagonismo en esa mesa de todas las voces de los que nos faltó alumnos. Entendíamos que, igual que lo teníamos en la universidad, era más complicado tenerlo para el sistema no universitario. Podíamos haber cogido a un alumno de bachillerato, pero bueno, ya teníamos... Bueno, es la primera experiencia, ¿no? No, y que se cargaba mucho la mesa, ¿no? Claro. Y luego en la segunda mesa, que era del sistema universitario, pues tuvimos personas de primera categoría. Tuvimos al vicerrector de Alcalá, Carmelo, de la UNED, a Jesús, tuvimos a la vicerrectora María Ángeles de Castilla-La Mancha, tuvimos un representante de los alumnos, de una asociación de alumnos de la Universidad en Toledo, y tuvimos al director general de universidades a nivel nacional, con la moderación en la primera mesa de Sandra Moneo, que es la portavoz en el Congreso de los Diputados, que tiene una experiencia impresionante de lo que son negociaciones, debates y una postura muy clara nuestra de lo que es el ámbito educativo. Y luego tuvimos a Silvia Balmaña, que no podemos, o sea, que tenemos que tener claro que Guadalajara, la portavoz de universidades es Silvia Balmaña. Entonces, yo estoy muy satisfecha, muy satisfecha de este foro. Y además luego hicimos un formato de tarjetones para que la gente pudiera hacer sus propuestas y nosotros poderlo recoger. Igual que un formato de preguntas donde se hicieron preguntas una vez que terminó la primera mesa y una vez que terminó la segunda mesa. O sea que allí todo el mundo tuvo voz y es verdad que cada uno desde su rinconcito, desde su ámbito, pues pondría sobre la mesa cuáles son las preocupaciones básicas que cada uno de estos colectivos o sectores implicados dentro del ámbito educativo tienen. Pero es verdad que hay puntos comunes, puntos de preocupación comunes. Uno de ellos puede ser la tasa de abandono escolar temprano, ¿no? Que es verdad que existe y es una realidad cada vez más preocupante en nuestra comunidad autónoma. Y por otro lado, los docentes son importantísimos, como hemos visto, no están bien tratados tampoco. Yo creo que una de las cosas que salió en la primera mesa, fundamental de lo que es el sistema no universitario, es que la clave y con quien tenemos que tener en cuenta y no podemos llevar a cabo un pacto de Estado por la educación es tenemos que tener en cuenta a los docentes. Los docentes son la clave fundamental y en esa mesa se puso encima de la mesa por la importancia de tener un estatuto docente, una carrera profesional, pues como manera de reconocer lo que es bueno, pues la labor del profesor. Así lo expuso el representante de los sindicatos de la enseñanza pública, también de la concertada, pero también lo dijo el director del centro educativo, que exponía la burocracia que puede suponer la labor de un docente en un centro educativo. Y también hablaba de que efectivamente actualmente las ratios a nivel regional se tienen que reducir y que, bueno, pues que no ha habido esa reducción, que Castilla-La Mancha está por encima de las ratios permitidas y eso dificulta mucho también lo que es la labor y el protagonismo del profesorado. Sí. Y bueno, me decías, ¿no? Conclusiones que se ponían un poco encima de la mesa. Mira, me gusta esta idea, ¿no? De haber contrapuesto un poco la pública con la concertada. Entre algunas de esas conclusiones, que siempre es un debate que está sobre la mesa, Ana, se ha llegado a inducir o a por lo menos atisbar cuál es el mejor modelo educativo. ¿Existe un mejor modelo educativo dentro de estas modalidades de enseñanza? Yo creo que una cosa que se puso también encima de la mesa es que hay diferentes propuestas, la pública, la concertada, que no son ni mejores ni peores, tienen sus proyectos propios y que lo que hay que tener claro es que es una oferta educativa que son los padres los que bueno, pues, tienen que decidir qué oferta quieren. Te digo que uno de los puntos que tenemos más
discordantes en lo que es el pacto de Estado es precisamente si tiene que estar por encima en el modelo educativo la planificación, es decir, los recursos que tenemos, o la demanda social que hay. Entonces estamos ahí en esa constante discusión cada vez que intervienen los diferentes elementos de la comunidad educativa, y yo creo que antes que centrarnos en los puntos de discordia, lo que tenemos que intentar es buscar los puntos de encuentro básicos y más importantes para poder llegar a ese pacto de Estado. Entonces, sí que y tanto especialmente los representantes de la enseñanza concertada, una de las cosas que demandaban es que ellos no son peores que la pública, sino que es una oferta más, y que sí que les gustaría que desde las administraciones educativas se tuviera en cuenta. Hablabas del derecho de los padres a decidir qué tipo de educación quieren, qué centro pueden elegir, pero yo en este arranque del curso escolar, que ya estuvimos hablándolo aquí, Ana, que fue bastante intenso, por no calificarlo de otra manera, y con bastante caos, al menos en la provincia de Guadalajara, y eso nos lo pueden decir muchos padres de alumnos que ponían un poco el grito en el cielo porque pasaba el tiempo, pasaban los días después del arranque del curso escolar y todavía no tenían centro. Aquí no se respeta, no se facilita mucho, ¿no?, el tema de la elección de centro por el tema de la zonificación, ¿no? Ahora mismo que existe en Guadalajara, por ejemplo, por no salir de aquí. Sí, cuando la presidenta Cospedal llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, después de muchos años de gobiernos socialistas donde primaba efectivamente la zonificación y donde en función de donde tú vivas tenías más puntos o menos para optar a un centro educativo, cuando la presidenta Cospedal llegó a gobernar, ya en el segundo año de legislatura lo que fue la zonificación desapareció y se dejó la libertad de elección independientemente de donde tú vivas. Sí que es cierto que cuando se empata hay una aplicación del baremo, pues eres familia numerosa, la renta y demás. Y no recuerdo mal, en los últimos años llegamos a un 97,9% de satisfacción de los padres a la hora de elegir el centro que querían para sus hijos. Yo creo que no debemos de permitirnos por esta cuestión de la libertad de elección de centros, el contraponer unos centros educativos en contra de otros. Yo creo, y siempre lo insisto, y así lo insisto en la ponencia de educación, que tenemos una enseñanza pública de primera categoría y tenemos una enseñanza concertada de primera. Yo creo que lo que hay que apostar son por proyectos para que los padres nos elijan por el proyecto que tenemos en el centro, no por la zona donde vivimos. Y es que además, creo que también lo hablamos la otra vez, yo creo que la realidad social ahora es tan distinta cuando todo el mundo iba al centro al lado de donde vivía, porque hay mucha gente que vive en Aguas Vivas, pero sus padres viven en el centro y necesitan, porque ellos trabajan en Madrid, pues que el centro educativo esté cerca de los abuelos. Pero digo eso como hay familias ahora o que tienen su centro de trabajo en otro lugar, claro. Quiero decir, o porque el centro que está más próximo a tu lugar de trabajo es precisamente donde está la estación de Renfe, es un ejemplo, ¿no? Entonces, o porque no, o porque hay un proyecto bilingüe en ese centro, hay un proyecto musical en ese centro que me atrae más. Entonces, yo creo que es precisamente evitar esta discordia entre un tipo de centro y otro, si es concertado público, dentro de los públicos, unos que se creen mejor. No, nosotros tenemos que apostar, y así yo creo en los que deben ser las políticas educativas, apostar porque los centros en su autonomía presenten proyectos educativos que atraigan a que un padre decida por ese centro, sea público o concertado, y poder optar a esa educación que queremos para nuestros hijos. Y una vez cuando tengáis ya elaboradas, ¿no?, esas conclusiones, esos resultados que habéis sacado de este foro, me imagino que estableceréis algún tipo de informe para aportar a ese gran proyecto común, ¿no?, que es el Gran Pacto por la Educación, ¿qué esperanzas tenéis puestas en él? ¿Crees que podrá ser una realidad? ¿Contará con los apoyos suficientes? Bueno, yo siempre soy entusiasta y optimista y creo que podemos llegar siempre y cuando llevemos la misma dinámica que, por ejemplo, llevamos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y es buscar los puntos de encuentro y tener claro el principio básico, que la educación es la vía fundamental para que nuestros jóvenes avancen y la sociedad evolucione y favorezca que nuestra sociedad española, castellano-manchega, crezca. Entonces, si somos y partimos de ese principio y partimos del principio que tenemos que llegar a los puntos de encuentro, luego ya iremos discutiendo aquellos puntos que son más complicados.
Yo, desde luego, desde el Partido Popular, tanto a nivel nacional y especialmente en Castilla-La Mancha, tendemos la mano precisamente para que esta herramienta fundamental de futuro pues salga adelante, que puede ser ese pacto de mínimos por la educación. Sí, yo creo que, Ana, se puede tender la mano. Lo que pasa es que la complicación de todo esto es que te la tomen, por otro lado. Y pongo sobre la mesa ni más ni menos que la elaboración y todo el trabajo que ha llevado detrás las más de 300 enmiendas que habéis presentado para mejorar el proyecto de presupuestos regionales, que llega con muchísimo retraso. Eso sí, de cara al próximo año, y que se debate además esta semana, jueves, viernes, en las Cortes, con, de nuevo, las 300 y pico enmiendas que ha presentado el Partido Popular y que entre PSOE y Podemos se han encargado de tumbar una por una. Es que no se ha admitido ni una sola, Ana. Entonces, en este panorama, me imagino que también uno siente que el trabajo no es reconocido, se intenta entre todos aportar para mejorar la sociedad y encontramos una pared, ¿no? Yo, Mónica, también te agradezco que me hayas hecho esta pregunta, porque yo estoy francamente orgullosa del equipo del Partido Popular que forma parte de las Cortes Regionales. Están haciendo un trabajo que, desde luego, si los ciudadanos supieran el trabajo que supone recibir las propuestas, hacer las enmiendas, y por supuesto que por responsabilidad, pero es que además no se hunden, porque ha sido una tras otra, no solo en este presupuesto, sino en los presupuestos anteriores, el rechazo de un equipo de gobierno que no ganó unas elecciones y que además nos vuelven a demostrar una vez más que el único interés que tienen son intereses propios y personales. El señor García Paje, mantenerse en su sillón, lo que llamamos desde hace unos meses el pacto de sillones, y donde Podemos lo único que quiere es, efectivamente, esas prebendas que ha conseguido por apoyar al señor García Paje, pero que donde nos demuestra que los castellano-manchegos les importan tres pepinos, y donde además nos demuestran que los guadalajareños en concreto no les provocamos ningún interés ni ninguna ganas de que trabajen por nosotros. Hay enmiendas que están muy en la línea de lo que el señor García Paje lleva vendiendo, humo, porque es lo único que lleva vendiendo en estos 3 últimos años, enmiendas del Partido Popular que demuestran que es falso todo lo que vende y presenta el señor García Paje, y sobre todo que demuestran una vez más que el único interés que tiene el presidente de Castilla-La Mancha es mantenerse como presidente de Castilla-La Mancha, no mantenerse como un político que ha empujado a Castilla-La Mancha hacia arriba, sino que al revés, está haciendo que Castilla-La Mancha vaya retrocediendo en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito del campo, en todos los ámbitos, porque desde luego cuando uno no tiene interés ni motivación de servicio público y de arreglar y mejorar la vida de sus vecinos, lo que demuestra es que simplemente es un mal gestor, un mal político, y desde luego lo único que, repito, le interesan son sus intereses personales. Entre esas enmiendas hemos visto muchas de las rechazadas en torno, pues por ejemplo, a la rehabilitación del puente árabe. No nos estamos inventando nada, sino recordamos que hace apenas unos meses estaba el mismo presidente Emiliano García Paje hablando de esa misma rehabilitación. ¿Por qué no hablar, por supuesto, de las obras de ampliación del hospital universitario, del parking, que ya está hecho desde hace tiempo y ahí está muy bonito y sin utilizar? Por supuesto, también tenemos sobre la mesa, bueno, pues asuntos que nos preocupan, como el incumplimiento de la sentencia, el recurso que han establecido sobre la sentencia para el arreglo de las naves del fuerte de San Francisco. Y volviendo al tema educativo, el del campus, que también se ha rechazado esa enmienda para que se destine una cantidad ya fija e inamovible para la consecución y materialización de ese gran proyecto muy esperado en Guadalajara, como es el campus universitario. Vamos a tener campus próximamente, en 2018, es que yo creo que ya ni nos lo planteamos, ¿no? Pues ojalá que no hubiéramos perdido todos estos años en el campus universitario. Yo creo que la presidenta Cospedal dio un paso adelante en su compromiso por el campus universitario de Guadalajara. Precisamente en la mesa, fíjate, de la universidad, la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha hablaba de lo que supone una universidad a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo, en el centro de una ciudad. Como puede ser, ella hablaba en general, pero consecuencias positivas para una ciudad en todos esos ámbitos. Y la verdad es que es una pena
que llevemos este retraso, y es una pena que, demuestra una vez más la falta de cumplimientos y lo que califica el señor García Paje, que es vendo humo e incumplimientos. Entonces yo creo que y espero que cuando llegue de nuevo el Partido Popular a Castilla-La Mancha, a gobernar Castilla-La Mancha, retomemos de forma ágil y rápida el tema del campus universitario, y por eso confío que tendremos campus universitario en Guadalajara. Bueno, pues vamos a poner otros asuntos encima de la mesa porque no podemos obviar la actualidad nacional. También incluso esto entronca un poco con la educación. Hemos visto un poco la inevitable e innegable politización en las aulas catalanas, y hoy, hablando de este polémico tema, estamos de cierre de campaña. Mañana día de reflexión y hay, amigos, el jueves ese día señalado en rojo en el calendario, y ahí también, por supuesto, vamos a tener representación guadalajareña porque, entre otros, Ana, vais a partir desde aquí pues para apoyar un poco también al Partido Popular y a la parte constitucionalista, ¿no? de las que están ahora mismo en liza, y lo que nos estamos jugando, ¿no? Con Cataluña, todos los españoles en el fondo. Efectivamente, yo creo que como española, como guadalajareña, y como persona, creo que los catalanes y los españoles se merecen que les apoyemos directamente, y efectivamente mañana iremos a Barcelona para pasar estos 2 días y medio allí a apoyar a nuestros compañeros del partido, pero sobre todo a apoyar a los catalanes que están a favor de la Constitución de España y de que Cataluña forme parte de España. Y creo que, bueno, pues es un pequeño compromiso de apoyo que ojalá pudiéramos apoyar de una forma más directa o más constante, pero que efectivamente mañana partiremos para allá. ¿Qué te parecen un poco las encuestas que están dando? No son demasiado buenas, pero bueno, también tenemos que fijarnos en lo que nos han pasado en las 2 últimas elecciones nacionales y esas encuestas que nos dejaron a todos descolocadísimos porque nos decían una cosa y luego el resultado era diferente. Pero es verdad que a día de hoy Xabier García Albiol no presenta demasiados buenos resultados. Ana, esto es así, ¿no? Yo soy optimista, sinceramente, soy optimista porque no dejan de ser encuestas. Tuvimos el ejemplo de la mayoría silenciosa que despertó, y yo animo a esa mayoría silenciosa que no le gusta decantarse en lo que son las encuestas por motivos obvios, por un lado a que vayan a votar, y por otro lado, bueno, pues que elijan al mejor candidato, que es Xabier Albiol, porque para el Partido Popular es el mejor candidato. Es el ejemplo de lo que es la fiabilidad y la estabilidad, y desde luego el que deposite el voto para el Partido Popular y para Xabier Albiol, que tiene por seguro y puede estar tranquilo que ese voto irá hacia la Constitución, hacia la unidad de España y hacia pasar página en este episodio tan trágico que hemos vivido en Cataluña, y empezar a mirar hacia el futuro, porque los catalanes y los españoles pues no lo merecemos. Yo creo que se puede cerrar la herida que se ha abierto en este tiempo. Pasado mañana puede ser el día en el que echemos los primeros puntos. Yo creo que va a ser el primer paso para empezar a cerrar esa herida. Hay heridas que son más profundas, yo creo que esta es profunda, y creo que desde el Partido Popular tenemos que trabajar y seguiremos trabajando para que esas diferencias que se han ido creando y esa situación que se ha ido creando en Cataluña pues sea cada vez menor. Te lo digo porque entiendo que no solo se lo merecen los catalanes, por supuesto, sino que nos lo merecemos todos los españoles. Bueno, pues dejando este asunto que es inevitable sacarlo a la palestra, incluso desde este ámbito totalmente local, ¿no? de Guadalajara, pero es que, como decíamos, nos afecta a todos. Pero vamos otra vez a volver a nuestra tierra, porque les decía yo al principio que Ana González sabe lo que es también pisar Guadalajara y pisarla en todos sus rincones. Ella es portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Brihuega, y como tal también tiene asuntos de los que hablarnos. Y yo la quiero sacar uno en concreto. Hace poquito estaban en una pedanía de Brihuega, que es Malacuera, inaugurando un centro social, y me lo contaba ahora con los ojos iluminados, ¿no? Sí. Cómo la Diputación ha invertido en rehabilitar este espacio y los vecinos estaban encantados. Es un sitio muy chiquitillo, ¿no, Malacuera? Es pedanía EATIM, que llamamos, porque pedanía es un barrio que depende directamente de Brihuega. Sí, la EATIM ya tiene entidad propia. Es una entidad de ámbito territorial inferior, ¿no? Sí. Pero tiene ya su propio presupuesto y ellos se organizan y se dirigen. Y la verdad es que el año pasado, José Manuel Latre así lo cuenta, y es verdad, fuimos a una carrera que hubo allí, y entonces vimos el tejado que tenían en el centro social, y el alcalde
Chicho le decía a José Manuel que necesitaba colaboración y ayuda para arreglar ese tejado, porque ese tejado ese centro social es el punto de encuentro, y además cualquiera que vaya a Malacuera lo sabe, y además así me decía su alcalde, dice, hay fines de semana que hay tanta gente fuera que parece que es un bar de primera categoría de Guadalajara. Y dice, es nuestro punto de encuentro. Además él hizo un vídeo donde se demuestra que efectivamente es su punto de encuentro. Y yo, la verdad es que compartir esa experiencia con el presidente de Diputación, con José Manuel Latre, un hombre cercano, un hombre que recoge propuestas, y ver cómo exponía efectivamente el otro día en la inauguración, y ver a los vecinos cómo afirmaban que esto es lo que hay que trabajar desde Diputación, ayudar a nuestros municipios, ayudar a que la gente vaya a nuestros pueblos y que sea una manera, una institución la más cercana a los pueblos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia. Además, prepararon unas migas que estaban espectaculares. Eso siempre convence mucho, desde luego. Y además todo el mundo sabe que es mi plato favorito, con lo cual a mí me enganchan siempre cada vez que hay unas migas por medio. Y además hubo un roscón artesano que hizo la mujer del alcalde, porque allí todo el mundo participa, porque lo ven propio, es su centro social y es su zona de encuentro, y es el ejemplo más claro y evidente de lo que es el ser un político, el alcalde cercano a sus vecinos, y un ejemplo de servicio público que, vamos, yo siempre que voy y me lo paso pipa en este tipo de actos, porque demuestra que lo que somos o lo que debemos ser los políticos de verdad. Y donde mejor se palpa un poco, ¿no?, qué es lo que pasa con la gente más llana, la de nuestros pueblos, que además, por cierto, son los que viven de primera mano los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, y así normalmente siempre que viene alguien pues con poder institucional se lo hacen saber a la primera, da igual a quiénes voten ellos y quiénes se les pongan delante, pero ahí están esas reivindicaciones de primeras, con lo cual me imagino que también unas cuantas os trajisteis, ¿no? Sí, la verdad es que nos ayuda mucho el visitar a los pueblos, y al hacer provincia es una manera, bueno, pues de recoger propuestas que luego cuando tú resuelves este tipo de propuestas, es que no hay nada que te dé más satisfacción que el ver hecho el tejado de Malacuera, que el ver arreglado una fuente, que ver resuelto cuestiones del día a día que son tan importantes para nuestros vecinos, y más para la idiosincrasia que tiene nuestra provincia. Claro, bueno, pues alguien que su día a día se desenvuelve, por ejemplo, en el Palacio del Senado de Guadalajara, también sabe, o sea, de España, también sabe disfrutar y deleitarse con estas pequeñas aportaciones que uno realiza, y las visitas que hace a los pueblos más chiquititos. Por cierto, Navidad en la Alcarria, nos esperan tiempos preciosos, ¿no?, en cualquiera de sus rincones. Tenemos un montón de citas esta Navidad en nuestra provincia, de muy diferente variedad, pero magníficas, y yo animo a todos a que vengan a nuestra provincia, desde el Belén viviente de Galápagos a, por ejemplo, las rondas de Torija, y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para que una provincia tan cerca de Madrid y de cerca de tantos lugares, pues sea visitada, para que conozcan las maravillas que tenemos en nuestra provincia. Bueno, pues súper completo este repaso que hemos realizado hoy de la mano y en compañía de Ana González, con quien de verdad, y sabes que lo digo con el corazón en la mano, es un placer charlar un rato, bien en nuestros micrófonos y de cara a nuestra audiencia, o bien cruzándonos, que lo hacemos en muchas ocasiones, porque Ana pisa Guadalajara en cualquiera de los rincones de nuestra ciudad o de nuestra provincia. Ana González, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias de verdad a vosotros, porque aquí estoy como en mi casa. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.